No, gracias Luisa, Luciano, Nico, y gracias a todos ustedes por estar acá. Me alegra y como decía Nico, también me conmueve mucho compartir con ustedes, hablar del libro y de hecho estar en México. No solo porque México es un lugar que ha acogido a guatemaltecos en el exilio desde siempre, ¿no? Estábamos hablando hace poquito allá abajo de Tito Monterroso, antes Luis Carlos de Aragón, ¿no? Es un país que siempre ha sido de puertas abiertas a los centroamericanos, al mundo entero realmente, que cuando estamos en dificultades México abre las puertas, ¿no? Y eso ha sido muy lindo, especialmente en un día como hoy, que es el 20 de octubre, que tal vez algunos sabrán, sin duda algunos saben aquí, pero es el día de la revolución del 44 en Guatemala, que fue precisamente un momento que abrió las puertas a un futuro que no estaba predeterminado por las cosas que normalmente predeterminan el horizonte guatemalteco, ¿no? Entonces, estar aquí en este día presentando el libro, pues me alegra muchísimo. Preguntaba lo de Pinochet. Mira, siempre está la pregunta de cuándo se jodió el Perú, cuándo se jodió Latinoamérica, ¿no? ¿Cuál es el origen de esto que estamos viviendo todos? Sí, culpa de quién. Y Guatemala, digamos, en el 2015 hubo un movimiento anticorrupción sumamente esperanzador, sumamente sorprendentemente efectivo, digamos, que movió a la gente, que creó una efervescencia popular que no habíamos visto, que yo, por ejemplo, de mi propia generación no había visto, porque el conflicto armado interno había sofocado las distintas formas de resistencia. Claro, y esto me refiero a la ciudad, al ámbito urbano, a la capital. Entonces, mientras que las regiones rurales y los pueblos indígenas habían siempre estado muy comprometidos con sus reivindicaciones y luchando en la ciudad a partir de los finales de los 70 en adelante, el conflicto armado había sofocado esta especie de resistencia de mayor o menor medida. Y creo que la pregunta por qué es que un movimiento anticorrupción logra levantar a la población de una manera en que ¿no? Las violaciones de derechos humanos, la represión, las muertes, las desapariciones no lo había logrado antes. Es que efectivamente el tejido social, el tejido de resistencia del país había sido desarticulado durante estos básicamente 60 años de conflicto armado interno, ¿no? Guatemala es un país muy particular en ese sentido, o sea, compartimos represión, compartimos historia de represión, pero en el caso guatemalteco eso era particular. Por eso, francamente, antes de escribir este libro, yo tenía una historia atravesada en mi cabeza, que era la historia de mi abuelo. Y el deseo siempre, mi abuelo, para los que no sepan, mi abuelo lo asesinaron en el 79, el ejército y un régimen donde un presidente militar, Gobernador Lucas, tenía el control y no toleraba ninguna disidencia. Asesinó como mi abuelo a muchas personas, muchos dirigentes políticos. Y desde siempre esa historia había estado en mi familia como parte de la narrativa familiar íntima que teníamos, pero también como parte de una narrativa del país, ¿no? Entre otras. ¿Qué hubiera pasado si en el 79 no hubieran asesinado a mi abuelo, no hubieran asesinado a Polo Margueta, que era otro dirigente socialdemócrata, si en el 74 Fito Mijangos no lo hubieran asesinado? ¿Cuál hubiera sido el rumbo que hubiera tomado mi país, ¿no? Y de cierta manera creo que el libro se acerca un poco a eso. Hay caminos truncados en la historia guatemalteca, pero también, como decías tú, puertas que estuvieron abiertas, pues puertas como la que está abierta ahorita en Guatemala. Y por eso me parece muy significativo presentar el libro ahora, donde precisamente una de esas puertas está siendo cerrada en empujones por los mismos grupos que han mantenido al país en la manera en que lo tienen, ¿no? Que sucedió durante el siglo XX, así que empezaría por ahí. Tú haces como todo un tránsito en el libro, ¿no? A partir justamente de este movimiento de corrupción y cómo cambia tu visión sobre el movimiento, sobre la gente que encabezaba esta cruzada anticorrupción, sobre Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Digamos, cuéntanos un poquito más de eso, cómo cambia a partir de tu historia personal la lectura política de un país. Mira, es complicado, ¿no? Porque uno piensa en la corrupción y claramente
todos estamos en contra de la corrupción, ¿no? La corrupción te lleva a una respuesta binaria, ¿no? Corrupción mala, anticorrupción buena, ¿no? Y digamos, y en Guatemala las circunstancias históricas que nos han llevado al momento actual han sido circunstancias que no son binarias, que son complejas, donde hay claroscuros, hay grises, hay gente buena que actúa de forma, digamos, más política, por ponerlo de forma suave en ciertos momentos, hay gente, digamos, gente que tiene un historial muy problemático que en ciertas coyunturas actúa por el bien de la democracia, ¿no? Siempre estamos revueltos en eso, pero lo que nos dio el 2015 y el movimiento de corrupción fue una claridad, aparentemente una claridad moral que nos decía, aquí están los malos y aquí están los buenos, ¿no? ¿Y qué hace eso? Por un lado, algo muy lindo, que es que moviliza a la gente y nos regala esta efervescencia popular de la que todos somos partes. Y bueno, aquí creo que todas las primeras dos filas, casi todos, habrán estado en el Parque Central de Guatemala, ¿no? En el 2015, entusiasmados, sintiendo una especie de solidaridad común entre diferentes clases, diferentes grupos, que decían, puchica, Guatemala está cambiando, ¿no? Algo muy especial está sucediendo aquí. Y claro, ese arrebato emocional del que yo también he sido parte, las emociones son muy poderosas para oscurecer un análisis crítico, ¿no? O poner una especie de niebla sobre el análisis crítico. Y en algún momento, claro, de este proceso, pues empiezan a haber ciertas, ¿cómo ponerlo? Pues digamos que se pierde un poco la distancia crítica sobre el fenómeno que está sucediendo, ¿verdad? Y quizás esta claridad moral que habíamos adoptado con tanta facilidad, pues se presenta de maneras más nebulosas. Y en mi caso, pues mi papá mi abuelo había sido asesinado, había una especie de convicción socialdemócrata en mi familia a favor de la democracia. Mi papá venía de esta línea, mi familia venía de esta línea. Y en algún momento a mi papá lo acusan de ser uno de los varios, digamos, actores corruptos que estaban en contra del bien, de lo que se denominaba el bien en el país. Claro, yo habiendo sido una de las personas que estaba totalmente a favor de la lucha anticorrupción, clamando casi por el linchamiento de las personas a las que se les señalaba de corruptos, pues entré en una especie de disonancia cognitiva, ¿no? De decir, ¿cómo es posible que por un lado este movimiento en el que yo creo a fe ciega y por otro lado esta persona que es mi papá en el que yo confío también a fe ciega, estén encontrados, ¿no? Y el libro de cierta manera es una respuesta a eso, cuál es el camino en el que nos embarcamos, no solo yo, sino como familia, al decir, bueno, quizás esto es lo que creíamos, no era realmente no tan simple como pensábamos. Siguiendo con este binarismo falso que dices que a veces tenemos, la verdad es que las propias geografías, y por eso también es muy pertinente hablar de mapas, no lo permiten, nos vuelven a encontrar actores en los espectros, ¿no? Pienso, mi familia es de Sonora. Cuando pasó aquí lo de la guardería ABC, el incendio que terminó con la vida de 49 niñas y niños, las crónicas posteriores hablaban de cómo las mamás de estos niños y niñas muertos se tenían que encontrar a los políticos, digamos, victimarios en el centro comercial, en los espacios comunes. Y me resonó mucho esto que decías justo de personas migrantes, víctimas victimarias que se encuentran en comunidades migrantes en estos espacios, ¿no? Y bueno, y un poco esa es como la historia de los lugares, que justo en la cárcel se encuentran los espectros de derecha y de izquierda, justo eso pasa, ¿no? Cuando queremos que el mundo funcione en binarismos un poco grises. Y me parece muy interesante explorarlo justo desde la perspectiva que tú lo pones, ¿no? Como entender la historia de los lugares como interacciones sociales. Y pues preguntarte un poco por eso. Sí, bueno, te lo digo incluso desde experiencia personal, ¿no? Pero yo no sé si quien aquí ha estado en una cárcel ha conocido a gente presa, pero yo tenía una visión muy simplista, muy sencilla, casi un temor de conocer a alguien que hubiera estado en la cárcel, hubiera sido acusado de un crimen, y era casi alguien, ¿no? Que yo hubiera mantenido a la distancia con ciertos reparos, ¿no? Claro, cuando ya es alguien cercano a vos que está en la cárcel, entras a la cárcel, conoces a gente que has visto en la prensa, que son, digamos, que han construido como diablos de cierta forma, y hay gente que está ahí metida
entre el saco también, ¿no? Te hace romper un poquito con esas ideas, ¿no? Así que sí, bueno, no sé si por ahí va la... Sí. Digamos que ha sido un encontronazo con esa simplificación moral de dónde ubicar a las personas según la historia que te haya contado alguien más. Lo que pasa es que, claro, es muy difícil conocer los entresijos de casos, los entresijos de la historia de alguien que los lleva a actuar de cierta manera. La lucha contra la corrupción en Guatemala también era una cosa tan grande que la misma prensa no tenía la capacidad de dilucidar, detallar, ¿no? Entonces uno simplemente echaba a todos los malos en un saco, los supuestamente malos en un saco, y todos los otros eran los buenos. Pero eso es una locura, ¿no? Que te hayan dicho, es que no he contado la historia completa porque no hay personal suficiente en un periódico. Sí. ¿Qué? La nación completa está haciéndose un juicio con base en esto, ¿no? Sí, y bueno, y a la vez entendés, ¿no? Porque también es un país con una prensa con recursos muy limitados. Digamos que como Guatemala de cierta manera no está preparada o con la capacidad, más bien estamos preparados pero sin la capacidad para dar cuenta de los matices que involucraba un movimiento de esta envergadura, ¿no? No, es que eso que dicen es